Gracias y buenos días, amigos y amigas de Voz para el Cambio. Llegamos al 27 de septiembre del año 2022. Voz para el Cambio, siempre en el punto acordado, en Telecanal 28, para llevar sus programaciones a sus seguidores aquí y en gran parte del globo, que gracias a la tecnología de estos tiempos pueden comunicarse, pueden accesar a la plataforma y ser parte de los temas que aquí se tratan. Volvemos a la frase aquella, nada humano me es ajeno. Y confieso que nos impactó bastante la afirmación del presidente de la República, Luis Abinader, que los daños que la señora Fiona ocasionó en la parte este del país asciende a un poco más de 20.000 millones de pesos. Para una nación como la dominicana, que antes estaba inmersa en una crisis, eso viene a complicarlo, y que de esos 20.000 solamente para obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas está por los 9.000 y tantos millones de pesos que hay que buscar para resolver los problemas, los daños, los puentes, los edificios, todo lo que en tan poco tiempo destruyó este fenómeno natural. Una riqueza de 20.000 millones que ha merecido, que ha exigido años para que el pueblo dominicano pueda producirlo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, esto le ha hecho la vida infeliz. No se sabe todavía cuántas personas, porque eso se está investigando. De manera que yo sé que todo el personal de Voz para el Cambio se siente compungido con esa noticia, porque eso trae infelicidad. Pero ya tengo a un hombre de piedad ahí, el diácono Jacinto Sención, con quien vamos a compartir esta primera parte de Voz para el Cambio, hoy 27 de septiembre del año 2022. Bienvenido, Jacinto Sención, adelante. Saludos, amigos televidentes que siguen este prestigioso espacio Voz para el Cambio. Saludo al amigo Juan Francisco de la Rosa. Así estamos ya hoy martes 27 de septiembre, y Voz para el Cambio siempre como ventana abierta de posibilidades. Mirando el informe que comunicó el presidente de la República ayer sobre la magnitud de los daños, y de esta manera ya cuantificado desde la parte material, que se resuelve con recursos económicos, con dinero. Al principio se hablaba de unos 15.000 millones, esa era la parte que se tenía, y luego el presidente dice que no, que son cerca o más de 20.000 millones. Eso es lo que ellos piensan o creen una proximidad, porque todavía no se tiene del todo el daño, la magnitud que provocó ese fenómeno natural, Fiona. Es bueno verlo en numerito, y muy bien. Ahora hay que ver luego en la ejecución cómo sería eso, si realmente las familias que fueron afectadas, esos recursos puedan llegar a ellos, o puedan por lo menos restablecerse a ellos, en este caso la pérdida, ya sea de vivienda. Ahí vi que se habla a nivel de agricultura, agropecuaria, de 2.000 millones. Entonces, habría que ver si esos recursos vuelven a los campesinos, a la gente del campo que produce la tierra y que supieron también
daños en su cosecha. Aquí estaremos vigilantes porque para eso sí a veces el gobierno o los gobiernos se prestan para buscar los recursos, para coger los préstamos. Y ya ayer el Congreso, en la parte que tiene que ver con los diputados, la Cámara de Diputados, aprobó rápidamente de urgencia de todo lo que va a implicar esto ahora, de declarar el estado de emergencia. Entonces, son muchas cosas que van por ahí. Mucha gente se ha sumado para donar dinero. No sé cómo se estaría coordinando eso, entendiendo aquí que el dominicano cuando da una cosa siempre tiene que estar ahí para que lo vean y ejecutar. Estaría el gobierno por un lado ejecutando las obras y estarían por otro lado entonces los empresarios y aquellas personas que están apoyando. No sé cómo se está coordinando eso y eso es importante también saber. Creo que el Estado tiene, por ser el responsable, tiene que asumir el control de esta propuesta y sobre todo de poder ir en ayuda de estas personas que han sido afectadas de este fenómeno. Así que creando por lo menos ciertas interrogantes, pero sobre todo que podamos nosotros confiar para que en el menos tiempo posible estas familias puedan volver a la normalidad. Don Juan Francisco. Sí, muchas gracias, Jacinto. Ocurre que aun cuando llegue recurso suficiente, hay cosas, todos tenemos cosas que nos dan satisfacción personal, que aunque a otra gente no se lo produzca, pero uno tiene cosas que si la pierde, seguirá pensando siempre en tal cosa. Por ejemplo, yo sé que usted tiene el libro tachado con anotaciones, que no quisiera perderlo. Y para ponerle un solo ejemplo, y en este caso ha habido gente que ha perdido muchas cosas íntimas, personales, que estarán pensando... Documento valioso. Sí. Un título de propiedad, por ejemplo, y muchas cosas, la matrícula del vehículo, que ahora hasta las actas de nacimiento, tal vez, porque ahí hubo casas que fueron arrasadas totalmente. Sí, don Juan Francisco, y sobre todo esa parte que no se cuantifica, que no lo mide uno a nivel económico, pero sí que tiene que ver con los sentimientos. No es tan fácil lo que provoca un daño en su hogar, ver su casita que usted la tenía bien bonita, había una relación, ¿entiende?, sentimental. Hay elementos sentimentales ahí que no hay manera de recuperar y eso no se cuantifica económicamente, pero que así afecta directamente. El anillo de boda que se perdió, por ejemplo. Sí, no, y luego ahora tendrán, mirando la parte sociológica, tal vez los espacios de interrelación. Ahora es posible que con la nueva inversión hay gente que queden separados, sí, a partir de la vivienda que les construyan en diferentes espacios. Entonces todo eso también provoca en el individuo una pérdida, ¿entiende?, a nivel personal que no se puede cuantificar. Y esos son los daños también que crea estos desastres. La gente que perdió algún familiar que murió, aunque fueron pocos, pero ahí murieron algunos. Todo eso también afecta y luego no será igual cuando venga la carne. No, ciertamente en el plano emocional no hay como cuantificar los daños que deja un fenómeno de esta categoría. Pienso que con este acontecimiento se rompió la teoría de que las lluvias pagan sus daños. Sí. Recuerdo, Juan Francisco, todavía tengo la memoria, por eso al tocar este tema uno siempre tiene que recurrir al pasado. Cuando pasó David, yo tenía 8 años, pero recuerde que el río, ese río que pasa por el Rosario Pandié, se metió en muchas propiedades cercanas a nosotros. Y mi tío Francisco tenía una cosecha de batata, Juan Francisco, y el río le pasó por encima, de tal manera que su producción
fue afectada. Y yo vi, tengo ese recuerdo realmente de cómo se sentía mi tío Francisco al perder la cosecha, a perderlo. Entonces, uno mirando lo que hizo ahora este fenómeno, Fiona, con este campesinado, fíjense, se cuantifica 2.000 millones de pesos solamente en Yo agricultura. pienso que ese es un dato provisional que se ha dado. Exacto, es provisional porque no está, fíjense que se habla al principio de 15.000 millones y ahora el presidente, tal vez no sé si es de inteligencia, sabiendo que siempre hay que poner un poquito más, él lo ha elevado a 20.000 No, pero lo que millones. pasa es que los presidentes, a ellos que le llega el dato primero, porque ellos son que tienen un equipo Sí, trabajando pero para tenemos que lo entonces este informen. gobierno que a veces tenemos funcionarios que empiezan a dar cifras, ¿entiendes? Cifras adelantadas y luego entonces tiene el gobierno que realmente dar otras y entonces uno se da cuenta que hay poca coordinación. Ahora, mirando lo que pasa en este país, que una obra muchas veces que está cuantificada o le ponen un precio, siempre terminan luego concluyendo la conclusión que se ha aumentado un 50, un 100 y hasta un 200%. Entonces, aquí uno nunca sabe, Juan Francisco, Bueno, cómo va a terminar. tenemos la esperanza de que estos recursos, vamos, que los dominicanos se están programando y han hecho actividades fuera del país, en los Estados Unidos, por ejemplo, para contribuir con esta desgracia. Hubo en un mandato que la gente le puso el apelativo de come ayuda. Ojalá que esto pueda llegar de manera real a las personas afectadas que lo necesitan y que nadie salga a buscar beneficios de una desgracia. Y sobre todo, Juan Francisco, usted sabe que No sé si donde usted quiera se recuerda de eso. se Espérese, cuele, no me se saque el cuela. cuerpo. No sé si usted se recuerda que hubo una gente que le decían come ayuda. Sí, sí, sí. No, hay gente que se aprovecha, Juan Francisco, que no fueron afectadas, pero se cuelan. Se Sí, cuelan, se ponen en la línea de los damnificados para recibir los beneficios. A veces la familia se multiplica, Juan Francisco. Una misma sí, familia que fue claro. afectada terminan dividiéndola en tres o en cuatro para entonces ser beneficiada cuatro veces. Y esto La, es así. la sabiduría del pueblo dominicano se nota hasta en el tránsito, cuando usted está esperando el cambio de un semáforo y viene una persona y se le pone adelante. Eh, el doctor Dunker, que es un psiquiatra que ha hecho muchos estudios sobre ese comportamiento de la sociedad dominicana, califica eso del tigueraje dominicano. Sí, es una conducta que está aprobada a nivel social y cultural, lamentablemente. Y de hecho, si usted no tiene ese comportamiento, entonces usted no es un auténtico dominicano en este tiempo. Pero apelamos a que la politiquería también no tome carta en el asunto en esto, que el tigueraje no tome carta en esto, no se meta en esto. Lo va a haber, pero tiene que haber alguien que esté ahí. Y sobre todo que creemos en la palabra del presidente de la República que dijo que aquella persona que use un centavo, aunque sea un peso o un centavo, un chele de estos recursos que están destinados para estos que fueron afectados, el peso de la ley le va a caer encima. Eso dijo el presidente de la República. Bueno, yo pienso que eso en cierta medida trae confianza, porque hasta en la casa, cuando el papá o la mamá tienen una dirección correcta en un hecho determinado, se siente el peso. Y nosotros, desgraciadamente, porque no es que nos sentimos bien diciendo eso, hubo una etapa que
el Poder Ejecutivo estaba acéfalo, no se sentía el peso moral, porque vamos a hablar de esto, esa decisión de romper cabeza del que trate de beneficiarse de esas ayudas tiene una importancia. Y a mí eso no me importa que un comentario mío defendiendo una posición que nosotros la consideramos justa, la quieran vincular con este o con aquel. Yo puedo demostrar, y eso se puede comprobar, que yo tengo muchos años que no hago derecho, no me beneficio o no hago acopio de mi derecho constitucional para ir a votar por ninguno. Yo últimamente he sido del partido ninguno. Sí, yo le recomiendo, Juan Francisco, que ir a una pequeña pausa y luego venir ya con la última Gracias. parte. Sí, sí, así aprovechamos. Le doy Y la gracias una vez oportunidad a más. usted de que introduzca el tema para que no diga que yo he monopolizado este espacio. Vengo en sintonía de paz hoy. Gracias. Adelante, Control. Así mismo, Nata.